Hoy quiero iniciar el estudio con una pregunta y quiero que me escuches con toda atención, por favor, porque la pregunta es personal, es para ti. Y después que te haga la pregunta, te voy a pedir el favor de, si es positiva tu respuesta, levantes tu mano bien en alto cuando yo te haya hecho la pregunta. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La pregunta es: ¿estás dispuesto a cambiar o renovar tu manera de vivir, tu manera de andar y tu manera de hacer las cosas delante de Dios, delante de tu familia, delante de la iglesia y delante de todas las personas que te rodean? ¿Estás dispuesto a cambiar tu conducta, tu modo de vida? ¿Estás dispuesto hoy a renovarte para tener una vida comprometida con el Señor, que verdaderamente dé evidencias de un cambio de vida en ti? ¿Estás dispuesto? Levanta tu mano si estás dispuesto a hacerlo. A ver, los que estén dispuestos, no están obligados, sino voluntariamente. Muy bien, gracias. Ahora déjame decirte que esta palabra que Dios nos ha dado, por el hecho de tú haber levantado tu mano afirmativamente, es para ti. No la pases por alto y no permitas que nadie ni nada te la quite, porque es para ti. Y aquellos que no levantaron la mano por algún motivo, posiblemente la palabra no sea para ti, pero mi deseo es que sea para ti también. Así que espero que estén atentos, como Eliseo, atento para recibir en el momento preciso. ¿De acuerdo? El tema para hoy es el andar y el hacer de los hijos de Dios. El andar y el hacer de los hijos de Dios. ¿Cómo les parece el tema? ¿Concuerda con la pregunta? Entonces vamos a dejar que el Espíritu Santo hoy nos indique por su palabra cómo debe ser mi andar y mi hacer como hijo de Dios, para poder comportarnos correctamente en nuestro diario andar, en nuestro diario hacer como hijos de Dios en este mundo en el que el Señor Jesucristo nos ha establecido por un tiempo determinado. Es indispensable que primero sepamos, conozcamos y recordemos con certeza quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por ignorar los que lo saben, o los que no lo saben, por ignorar porque no lo saben, o por pasar por alto lo que ya saben, en el diario vivir nuestro, cuando pasamos por alto, cuando no tomamos en cuenta lo que somos en Cristo Jesús, como hijos de Dios, como hombres y mujeres nacidos de Dios, cuando pasamos por alto el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo, es precisamente cuando andamos mal delante de nuestro Padre Celestial, haciendo lo que no le agrada y lo que es un mal testimonio delante de las personas que nos rodean. Es serio.
el ser indiferentes, el no ser conscientes de lo que somos, el no vivir en función de lo que realmente somos en Cristo Jesús, el olvidar lo que somos, el pasar por alto lo que somos en Cristo, hace que con frecuencia andemos mal delante de nuestro Padre Celestial y que además seamos de mal testimonio delante de las personas que nos rodean. Y eso no agrada a Dios. Eso no está bien bajo ninguna circunstancia y no hay justificación alguna para hacer lo que queramos hacer y tener en poco lo que Dios quiere que hagamos. El apóstol Pablo en casi todas sus cartas nos recalca con vehemencia, nos enseña con mucho cuidado, con mucho acierto, cuál debe ser nuestra conducta en Cristo, en todo lo tocante con lo que somos, cómo andamos y cómo hacemos las cosas como hijos de Dios en Cristo, mediante el Espíritu Santo, a través de su palabra. El apóstol, un varón de Dios, un hombre del secreto de Dios, un hombre que lo dejó todo, sabiendo quién era en Cristo Jesús, sabiendo que había sido llamado para Dios, íntegramente. Él fue el instrumento escogido por Dios para dejarnos a nosotros una herencia tan grande en la que se nos explica con detalles cómo debemos vivir como hijos de Dios. Nosotros no tenemos excusas. Y yo les quiero pedir que no sigamos menospreciando, teniendo en poco las instrucciones que Dios nos ha dejado en las cartas escritas por el apóstol Pablo y los demás apóstoles y lo que la palabra de Dios nos enseña. El Señor Jesucristo intencionalmente, con propósito definido, nos ha dejado aquí en este mundo, advirtiéndonos que no somos de este mundo, pero que estamos aquí para cumplir un propósito, para hacer su voluntad, para ser sal, para ser luz, para ser testimonio, a partir de la relación íntima que mantengamos con Él y bajo la dirección del Espíritu Santo, de acuerdo con su palabra. Triste y lamentablemente, muchos creyentes viven su vida religiosamente a su manera, en su forma de pensar cómo son las cosas y descuidando exactamente lo que la Escritura les manda hacer. Estamos a tiempo para corregir. Estamos a tiempo para volvernos al Señor, para reiniciar una mejor relación con Dios y ser aquí lo que Dios quiere que seamos. Andar aquí como Dios quiere que andemos. Y hacer las cosas aquí como Dios quiere que las hagamos. Así que por favor, hoy es un día especial para tu vida. Hoy es un día de renovación para tu vida. Hoy es un día en el que tendrás la oportunidad de tomar una decisión definitiva para salir de una vida monótona, de una vida religiosa, de una vida complaciendo a la carne y al mundo, para decidirte a vivir una vida solo para Dios.
en relación con lo que somos en Cristo Jesús, por la gracia de nuestro Padre Dios y la obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús, ya en esta iglesia les he hablado bastante. Soy consciente de eso. Así que responsablemente y delante de Dios, ustedes no podrán acusarme de que no les haya enseñado cómo vivir una vida en Cristo. Que no les haya enseñado la prioridad a lo que Dios nos ha llamado, a la comunión con su Hijo, a la dependencia del Espíritu Santo, al estudio de la palabra, a la obediencia de la palabra. Eso se los he enseñado por muchos años y ustedes lo saben. Así que nadie de ustedes podrá acusarme delante de Dios de no haberlo hecho. Y como dije al principio, para poder vivir como le agrada a Dios, es necesario que primero le demos prioridad a nuestra relación con el Señor para ser conscientes de lo que somos como hijos de Dios. A pesar de que ya les he enseñado, hoy voy a hacer mención de algunas cosas para recordarles que como hijos de Dios, nacidos de Dios, hemos sido engendrados de su voluntad, por su Espíritu, por su palabra, por lo cual ahora somos una nueva creación en Cristo. Somos participantes de la naturaleza de Dios y somos templos vivientes del Espíritu Santo. Y como lo veremos más adelante, Dios ha invertido demasiado en cada uno de nosotros, por lo cual tiene todo el derecho para pedir que seamos consecuentes con la voluntad suya. ¿Estamos de acuerdo? Así que ahora se hace necesario recordar lo que nos enseña el apóstol Pablo acerca de cómo andar y cómo hacer las cosas en este mundo como hijos de Dios en Cristo Jesús. Hay un pasaje bíblico que es muy completo que quiero iniciar hoy con ustedes. Me estoy refiriendo a la carta a los Efesios, capítulo 4. Y tomen nota de esto que le voy a decir. El andar y el hacer de los hijos de Dios se encuentra en esta carta a partir del capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 9. Repito, si usted quiere conocer cómo debemos andar y cómo debemos hacer las cosas como hijos de Dios, usted debería estudiar cuidadosamente Efesios capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 9. Los primeros capítulos de la carta a los Efesios tienen que ver con todas las bendiciones, con todo lo que Dios ha hecho, con todo el propósito de Dios, todo su poder, toda su gloria hacia la iglesia, hacia el cuerpo, el rescate, todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Pero a partir del capítulo 4 entramos en el terreno de la práctica, del vivir, del demostrar, del de dar fruto, de hacer la obra, de vivir y hacer la obra como a Dios le agrada. Para desarrollar este estudio voy a usar, como siempre, varias revisiones o versiones de la Biblia. Y también voy a usar comentarios de la enciclopedia Biblia y Bosquejo de Sermones, tomo 9, de editorial Portavoz, editada en los Estados Unidos de América del Norte. Amados, cada hijo, cada hija de Dios
debe ser y vivir como lo que es en Cristo Jesús. Esa es la medida. No hay otra. Vivir como lo que es en Cristo Jesús. Porque cuando uno conoce y acepta lo que es en Cristo, entonces puede andar y hacer todo como es digno del llamamiento de Dios, del llamamiento que Dios nos ha hecho. ¿Está claro? Cuando tú tienes conocimiento de quién eres en Cristo Jesús, en cualquier lugar y circunstancia, tú entonces podrás andar y hacer las cosas como es digno del llamamiento soberano de Dios para tu vida, para la mía. Pero cuando te olvidas de eso y andas a tu manera, entonces no puedes jamás agradar a Dios en tu forma de vida, en tu forma de andar, en tu forma de hacer las cosas. Pero yo creo que todos queremos cambiar, ¿verdad que sí? Todos queremos ajustarnos a la palabra, todos queremos hacer la voluntad de Dios, todos queremos estar en armonía con el llamamiento que Dios nos ha hecho. Por eso tengo otra pregunta, y es la siguiente: ¿de qué manera deben vivir y andar los hijos de Dios todos los días en este mundo lleno de maldad? Repito la pregunta: ¿de qué manera deben vivir y andar los hijos de Dios todos los días en este mundo lleno de maldad? En este estudio entonces vamos a aprender la manera cómo debemos andar y cómo debemos hacer las cosas que agradan a Dios. Todas las instrucciones, toda la enseñanza va a ser sana, doctrina bíblica, basada en la palabra de Dios. Todo lo que Dios le ha dado y ha establecido para el reino suyo aquí en la tierra. Así que ya lo saben. Quiero regalarles un bosquejo. Ya se los mandé a los que tienen contacto conmigo en WhatsApp. Pero quiero refrescarles la mente y que tomen en cuenta. No voy a hacerlo despacio, no voy a estar repitiendo, porque como dije, ya algunos lo tienen en WhatsApp y si alguien más lo necesita, solamente pídamelo. Pero este es un bosquejo sencillo, breve, que les da una idea de lo que se puede estudiar en estos capítulos que les he mencionado. Bajo el título, El andar y el hacer de los hijos de Dios. El bosquejo está basado en Efesios 4, 1 al 6, 9. Número 1, los hijos de Dios deben andar como es digno de su llamado. Versículos 1 al 6. Número 2, cada hijo de Dios debe andar usando sus dones, los dones que Dios le ha dado. Versículos 7 hasta el 16. Número 3, cada hijo de Dios debe andar diferente a los demás. Versículos 17 al 24. Número 4, cada hijo de Dios debe andar en su nueva naturaleza. En su nueva naturaleza. Versículos 25 al 32. Número 5, cada hijo de Dios debe andar siguiendo a Dios. Capítulo 5, 1 al 7. Número 6, cada hijo de Dios debe andar como hijo de luz. Capítulo 5, versículos 8 al 14. Número 7, cada hijo de Dios debe cuidar su manera de andar. Capítulo 5, versículos 15 al 20. Número 8, cada pareja debe andar en mutua sujeción y en amor. Capítulo 5, versículos 21 al 33. Número 9, padres e hijos deben andar bajo la autoridad de Dios. Capítulo 6,
1 al 4. Y número 10, los empleados y empleadores, si son hijos de Dios, también deben andar bajo la autoridad de Dios. Capítulo 6, versículos 5 al 9. Ese es un bosquejo que les regalo para que ustedes puedan desarrollarlo en sus propias casas, leyendo todos estos pasajes a la luz de cada subtítulo. Amados míos, todo lo que hoy somos en Cristo y por su Espíritu, se lo debemos solo a Dios nuestro Padre, ¿cierto? No hemos hecho nada. Todo lo hemos recibido de Él por medio de su Hijo y a través de su Espíritu, de acuerdo con su palabra. Todo ha venido de Él, por Él y para Él. Y jamás podremos pagarle todo lo que ha hecho por nosotros, por su amor y su gracia. Es tanto y tan grande, tan incomparable lo que Dios ha hecho por ti y por mí, que no alcanzaría todo el universo para pagarle a Dios. Él dio a su propio Hijo por ti y por mí. El Señor Jesús vino y ocupó nuestro lugar, recibió una condenación y una muerte expiatoria para limpiarnos, para quitarnos el cáncer del pecado, de la muerte eterna, de la perdición eterna, sacarnos del infierno y trasladarnos al reino del amado. Eso lo hizo por ti y por mí, y no hay con qué pagarle. Por eso es por gracia, por eso es gratis. Por eso, no porque no tenga un precio, no porque no tenga un valor, tiene un valor tan inmenso que no hay con qué pagarlo. Y si Dios ha hecho tanto por ti y por mí, demuestra sin ninguna equivocación que Dios lo ha hecho con un propósito, y es que tú y yo seamos solo para Él. Por eso dice que todo ha venido de Él, por Él y para Él. Debemos ya comenzar a experimentar el privilegio de la gracia de Dios, en el sentido de que Él haya puesto sus ojos sobre nosotros para convertirnos en hombres y mujeres de Él y para Él. Somos exclusivos para Dios y solo Él quiere que vivamos para Él, no para este mundo y no de conformidad con este mundo, sino para Él, para su reino y de conformidad con su reino, conforme a la palabra. Y como sabe que no somos capaces de hacerlo por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, Él no nos ha abandonado, no nos ha dejado huérfanos. Nos ha dado su Espíritu Santo, no solo para que esté con nosotros, sino dentro de nosotros, cambiando, transformando nuestras vidas, para que seamos capaces de vivir solo para Él. ¿Estamos? ¿Entendemos eso? Por esa razón, hoy podemos afirmar que Él es digno de ser amado y de ser obedecido. ¿Estamos de acuerdo? Dígamelo. ¿Merece Dios, es digno Dios de que lo amemos y que le obedezcamos? Que lo hagamos en humildad, a través de la fe, en plena confianza, de acuerdo con la obediencia a sus mandatos, a sus enseñanzas en la palabra de Dios. Deberíamos tener mucho interés, mucho amor por la palabra de Dios, porque ahí está la fuente de la revelación, del amor, de la entrega de Dios hacia nosotros. Y cada vez que leemos la palabra, cada vez que estudiamos la palabra,
tenemos un alimento fresco que no solamente nos fortalece, sino que nos aumenta la fe, la confianza, la seguridad, la certeza en el Dios que nos ama con amor eterno y que nos prolonga su misericordia cada día. Cuando dejamos de estudiar la palabra y de acercarnos a ella, entonces se va apagando el fuego del amor, de la fe, de la confianza, y esto trae como consecuencia vivir conforme a la carne, de acuerdo con el mundo, para agradar a los hombres y no para agradar a Dios. Hoy hay muchas distracciones, no solo la televisión, la internet, el celular, todos esos programas son medios a través de los cuales se les roba el primer lugar a Dios. Y por eso debemos tener una decisión, algo definido, cómo vamos a vivir bajo la unción y el poder de Dios. Para no ser esclavizados, sino para ser hombres libres, mujeres libres que viven solo para Dios. ¿Estamos, amados? Y tengo otra pregunta. Si Dios realmente es digno de nuestro amor, de nuestra obediencia, para que lo hagamos en humildad, fe, confianza, de acuerdo con su palabra, entonces la pregunta ahora es, ¿qué ha hecho y qué nos ha dado Dios? Hay una larga lista de todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios nos ha dado. No nos alcanzaría el tiempo para cubrir toda esa lista. Pero vamos a mencionar algunas cosas sencillas. Vamos a recordar algunas cosas que son del diario vivir, que sin duda nos va a ayudar a recordar los hechos de Dios por nosotros, para que tengamos como base y buen sentido para tomar la decisión de vivir como es digno de su llamamiento santo, todos los días. Dios nos ha dado la existencia. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Nosotros existimos porque Dios existe y porque Dios decidió que existiéramos. Nadie, absolutamente nadie de nosotros tiene el poder o tuvo el poder para decidir existir. No es idea de nosotros la existencia. Existimos porque Dios existe y Dios quiso que existiéramos. Así que todo viene de Él y se lo debemos a Él. Existimos porque Dios quiso que existiéramos. Es lo primero que debemos tener en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Él nos formó en el vientre de nuestras madres, nos protegió en el vientre de nuestra madre. Él lo hizo. Me cuentan mis padres, o me contaron mis padres, que faltando un mes para que mi mamá diera a luz, ella tuvo fuertes síntomas de aborto. Y fue muy serio. No eran cristianos ellos. Pero Dios me salvó y me permitió vivir. Y ustedes no tienen ni idea de cuánta forma, qué ha hecho Dios, qué hizo Dios para cuidar la formación suya en el vientre de su madre. Pero eso lo hizo Dios. Y se lo debemos a Él. Él nos conoció personalmente, individualmente, desde antes de la fundación del mundo. Y al conocernos de antemano, nos predestinó, nos escogió en Cristo. Y a su debido tiempo, en este mundo, Él nos llamó para reconciliarse, para que nos reconciliáramos con Él,
a través de la muerte, de la resurrección, de la sangre de su Hijo. Y ahora tú y yo somos hijos de Él, no por iniciativa tuya, sino por la iniciativa de Dios, no por el cuidado tuyo, sino por el cuidado de Dios, no por la búsqueda tuya, sino por la búsqueda de Dios, que te buscó donde estabas, te abrió la mente por su Espíritu Santo y te llamó y te salvó y te rescató de este mundo, de la perdición eterna, perdonó todos tus pecados y te reconcilió con Él para vida eterna. Eso se lo debemos a Dios. Nadie ha tomado la iniciativa para hacerlo. En su gracia, en su amor, en su soberana voluntad, Él proveyó la salvación en Cristo Jesús, su propio Hijo, para aplicar su perfecta justicia, condenándolo a una muerte expiatoria por la humanidad, siendo Él, Jesucristo, nuestro Salvador, condenado a esa muerte como nuestro sustituto, el que ocupó nuestro lugar. Nosotros debíamos estar allí, sufriendo la condenación eterna, el castigo justo del pecado, pero Cristo lo sufrió por ti y por mí, y ahora somos sus hijos por esa obra, esa entrega total de la persona del Señor Jesús por tu vida y por la mía. Y eso se lo debemos a Él. Luego de reconciliarnos con nuestro Padre Dios, nos dio vida eterna. Y nos ha dado no solamente la vida eterna, que nos la ha dado sin que nosotros tuviéramos que hacer tantas cosas. Solamente hicimos 2 cosas y todo por regalo de Dios. Solo hemos creído, por la fe hemos recibido. Y esa fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y segundo, la obediencia al mensaje de la salvación. Esas son las únicas 2 cosas que hemos hecho para ser hijos de Dios. La fe, no una fe que nosotros tuvimos, sino una fe que Él nos regaló, porque es un don. No por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe, por la gracia, por la misericordia de Dios. Tuvimos ese don, ese grado de fe para poder aceptar a Jesucristo como Señor, para arrepentirnos de nuestros pecados, para creer la palabra, para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y al obedecer esa palabra, al obedecer esa fe, al obedecer esa verdad, entonces ahora ya somos sus hijos. Son las únicas 2 cosas que posiblemente nos darían méritos a nosotros, pero todo ha sido un regalo de Dios. ¿Cómo lo ven? Y todo por la palabra de Dios, todo por su amor, todo por su gracia. Ahora, mis amados, a estas alturas estamos libres de la muerte eterna, de la condenación eterna, del infierno, de la perdición, de la maldición, y a cambio Dios nos ha dado vida eterna, nos ha hecho participantes de su propia naturaleza y nos ha constituido no solo en hijos suyos, sino también en templos vivientes de su Espíritu. En verdad, cuando uno piensa en estas cosas, jamás llegaremos a comprender la forma como Dios nos ha bendecido y nos ha honrado más allá de lo que merecemos. Dios hizo morir a su propio Hijo en la cruz, nos resucitó con Él y nos ha sentado a su diestra junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como si fuera poco, hoy tenemos una esperanza viva y gloriosa en los cielos, que es la que nos hace vivir en función de Él. Y todo eso es un regalo de Dios. Y como les dije hace unos momentos, me sería difícil, no nos alcanzaría el tiempo para seguir haciendo una lista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que le debemos a Dios. A veces cuando tenemos sufrimientos de cualquier índole,
estamos protestando y parece que flaqueamos. Pero quiero decirles que no importa cuál sea el sufrimiento en este mundo, no importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea la circunstancia de la adversidad contra nosotros, porque nada de lo que nos pudiera suceder en este mundo es de compararse con todo lo que Dios nos ha ofrecido, nos ha dado y ha reservado para nosotros. Vale la pena estar dispuestos a agradarlo en medio de cualquier sufrimiento, que podamos permanecer fieles hasta el fin, con la ayuda de nuestro Padre, a través de su Hijo y por medio del Espíritu Santo. Él nos llevará a cumplir su propósito en este reino y en su presencia. Que cada día crezcamos en Cristo, que cada día nos parezcamos más a Cristo en carácter, en vida íntima, en fe, en fidelidad, en todo, en lo que somos, en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que hacemos, cada día, porque Dios tiene eso como propósito, que todos lleguemos a ser como su Hijo. Así lo dice la Escritura. Y ahí tenemos que estar viviendo, en ello tenemos que movernos. La necesidad más grande que un hijo de Dios tiene es la presencia de Dios en su vida. Y Él está listo para darse, para convivir, para tener comunión, para tener armonía, para andar con nosotros, porque para eso nos ha salvado. No es una utopía, no es un sueño, no es una religión, no es una creencia, es una verdad fundamental. Somos de Dios por ser nuestro creador doblemente. Nos creó en Adán y nos creó en Cristo Jesús para vida eterna, por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Y por eso, completa y absolutamente, todo eso es incomparable con cualquier situación adversa que nos toque vivir aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan cuál es el tema que estamos estudiando? El andar y el hacer como hijos de Dios. Y recuerdan que les dije que lo primero es ser consciente de lo que somos, de lo que Dios ha hecho por nosotros, como lo hemos visto esta mañana. Así que, amados míos, por todo eso y mucho más que no mencionaremos aquí, pero que podemos diligentemente averiguar en la palabra de Dios, mucho más podemos averiguarlo en la palabra. Por todo eso que hemos mencionado aquí someramente, Dios es digno, merecedor de nuestra gratitud, de nuestra adoración, de nuestro amor, de nuestra fidelidad, de nuestra humildad, de nuestra obediencia y de un servicio de calidad, en puntualidad, diligencia, amor, entrega total y sacrificio santo, agradable a Él, bajo el señorío de Jesucristo y la dirección del Espíritu Santo. Voy a repetir esto y espero que lo capten bien, no se dejen distraer. Por todo esto que hemos escuchado, por todo lo que aún podemos investigar más en la palabra de Dios, realmente Dios es digno, merecedor de nuestra gratitud, de nuestro reconocimiento, de nuestra adoración, de nuestro amor, de tu fidelidad y de la mía, de la humildad. Él es digno de obediencia, Él es digno de un servicio de calidad
en puntualidad, en diligencia, en amor, entrega total y sacrificio santo, agradable a Él, bajo el señorío de Jesucristo y la dirección del Espíritu Santo. ¿Es digno Dios de eso, sí o no? Por eso la pregunta: ¿quieres cambiar? ¿Quieres reformar? ¿Quieres modificar tu conducta, tu modo de ser, tu manera de andar y de hacer las cosas para Dios, para tu familia, para el cuerpo de Cristo, la iglesia, para la gente que te rodea diariamente? Y tú dijiste que sí quieres hacerlo. Así que ya estamos aprendiendo por qué debemos hacerlo y también cómo debemos hacerlo. Todo esto es una poderosa razón para que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, seamos y vivamos como lo que somos en Cristo, creyendo y aceptando lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que voluntaria y alegremente podamos andar y hacer todo como es digno del llamamiento que Dios nos ha hecho. De manera que en cuanto Dios nos ordena, lo que Dios nos manda, lo que Dios nos enseña, lo que Dios quiere de nosotros por medio de su palabra, nosotros debemos estar listos de corazón, con gozo inefable, con diligencia, con puntualidad, con calidad para Él. Debemos ser y vivir como lo que somos en Cristo para poder andar como es digno de su llamamiento, el llamamiento que Dios mismo en persona nos ha hecho. Vamos a leer 2 versículos que son claves en este estudio. Efesios 4, 1 y 2, Nueva Versión Internacional. Dice así: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, oigan, les ruego, ¿qué cosa? Que vivan de una manera digna ¿de qué? Del llamamiento que han recibido. ¿Cómo? Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esa es la palabra, esa es la directriz, eso no es solo la enseñanza, eso es como Dios quiere que vivamos. El apóstol que lo había conocido, el apóstol que lo vivía, el apóstol que sabía para qué había sido llamado y cuál era el propósito de Dios, ruega a la iglesia que lo hagan. Y esa palabra está vigente. Dios sigue a través de su hombre, de su siervo, por medio del Espíritu Santo, rogándonos a nosotros. Y eso no debería ser, pero Dios sigue haciéndolo. Sigue rogándonos que vivamos de una manera digna de ese llamamiento que Él nos ha hecho para vida eterna y lo que le ha costado a Él. La Escritura dice que lo hagamos siempre, siempre, siempre con humildad, siempre con amabilidad, siempre con paciencia, siempre tolerantes unos con otros en amor. Vamos a profundizar más adelante, apenas estoy leyendo. Debemos vivir dignamente con toda solicitud en cuanto depende de cada uno de nosotros para poder mantener la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia, la unidad que el Espíritu Santo ya ha establecido, ya nos ha dado en Cristo Jesús. Y eso dice el versículo 3 de este capítulo 4. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Efesios 4:3, palabra de Dios para todos. Dice:
el Espíritu nos ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Amados míos, 3 cosas. Número 1, somos lo que somos en Cristo por obra de Dios, no por obra nuestra. Número 2, Dios quiere que vivamos para Él como Él quiere que lo hagamos, según la palabra. Y número 3, no nos ha dejado huérfanos, nos ha dado su Espíritu, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Espíritu. Nos ha dado la fe, nos ha dado la confianza, nos ha dado la certeza, la seguridad, nos ha dado la posibilidad de vivir en medio de un mundo en tinieblas, siendo luz, siendo bendición, siendo ayuda, siendo luminares, siendo la luz de Dios, siendo sus instrumentos, siendo el medio a través del cual Dios quiere manifestarse en la vida de este mundo, a través de nosotros. En verdad, estamos llamados a vivir como es digno de dicho llamamiento, siempre humildes, siempre amables, siempre pacientes, siempre tolerantes unos con otros en amor, haciendo todo lo posible de mantenernos unidos. Y hay en esta carta 7 razones, 7 motivaciones, 7 virtudes, por decirlo de alguna manera, 7 verdades fundamentales que se constituyen en la razón de ser, en el fundamento, en la base de este pedido de Dios. Y esas 7 razones que son la base de este llamamiento muestran lo que Dios ha hecho por nosotros y muestran algo que debemos tener en cuenta. Lo vamos a leer ya en el capítulo 4, versículos 4 al 6. Aquí están estos fundamentos. Dicen: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Analicemos, no vamos a estudiar a fondo ahora, pero analicemos un poco. Para Dios no hay 2 cuerpos, no hay 2 iglesias, no hay 2 congregaciones, hay una sola. Y se llama cuerpo de Jesucristo, en donde Él es la cabeza, Él es la autoridad, y el cuerpo tiene que estar sujeto a la autoridad. 2, ese cuerpo no está solo para producir su propia vida y sus propias obras. Ese cuerpo tiene al Espíritu de Dios. Un solo Espíritu, el Espíritu de Dios. Y ese cuerpo, ese creyente que somos nosotros, llamados a una sola esperanza. No estás tú viviendo la vida cristiana por una esperanza, yo por otra y tú por otra. No, cada uno de nosotros estamos enfocados en una sola esperanza gloriosa, reservada en los cielos. Hay una sola esperanza. ¿Estamos de acuerdo? 3, tenemos un solo Señor al que debemos servirle íntegramente. 4 es esto. 4, un solo Señor, una sola fe, una sola doctrina, una sola enseñanza, un solo bautismo, bautismo del Espíritu Santo, un Dios y Padre de todos, el cual tiene autoridad sobre todos y está por todos y en todos. Esas cosas no las podemos tener allí como una simple lectura de la Biblia. Eso es una revelación, eso es una indicación, eso es algo que el Señor ha señalado para la vida tuya y mía. Estas 7 razones hacen que nosotros podamos realmente vivir conforme
y de acuerdo con teniendo en cuenta la dignidad del llamamiento, como es digno del llamamiento que Dios nos ha hecho. ¿Cierto o no? ¿Eh? ¿Ven ustedes que son de peso? 7 poderosas razones por las cuales estamos llamados a vivir como es digno de ese llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús, pero también de mantener la unidad del cuerpo. Y tengo una pregunta más. ¿Cómo ocuparnos en nuestro andar y en nuestro hacer como hijos de Dios? ¿Quieren saberlo? ¿Cómo ocuparnos de nuestro andar y nuestro hacer como hijos de Dios? ¿A cuántos les interesa saberlo? Volvamos a los 2 versículos iniciales. Lo voy a leer en 3 versiones diferentes para que ustedes capten mejor. En Nueva Versión Internacional dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Cómo? Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. En la NBD dice: yo pues, que estoy prisionero por servir al Señor, les ruego con todo cariño que se comporten como es digno de los que han sido llamados por Dios. ¡Qué privilegio! Sean totalmente humildes y amables. Sean pacientes entre ustedes y, por amor, sean tolerantes unos con otros. Parece muy sencillo, y en alguna forma lo es, pero es lo que más descuidamos en la vida cristiana. ¿Cierto o no? Díganmelo ustedes. Descuidamos mucho el ser totalmente humildes. Con frecuencia manifestamos el orgullo, la carnalidad, el egoísmo, el egocentrismo, la propia egolatría. Y Dios quiere que seamos humildes siempre y amables. Por la falta de humildad somos bruscos muchas veces, juzgamos a priori, tratamos mal, con caras de limón, a muchos hermanos. Dígame, ¿es cierto o no? En la Reina Valera dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mis amados, quiero que reflexionemos un poco, por favor. Definitivamente, Dios nos ha llamado para Él. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Dios nos ha llamado ¿para qué? Para Él. Para que vivamos para Él. Pero no a nuestra manera. Él mismo ha señalado por su palabra cómo quiere Él que vivamos para Él. ¿Está claro eso? ¿Está claro, amados? ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Seguir pasando por alto esta palabra? ¿O debemos tomarla en cuenta? Diariamente, constantemente, tomar en cuenta lo que Dios ha dicho. El llamado que Dios nos ha hecho es fruto de su amor, es fruto de su gracia, es fruto de su justicia. Y eso lo demostró a través de su propio Hijo, quien llevó una vida íntegra en la forma como vivió aquí en esta tierra.
y una vida en la que lo entregó todo, culminando aquí en la tierra con su muerte expiatoria y su resurrección. Todo eso lo hizo por nosotros. Y es por eso que cada hijo de Dios debe andar y hacer tal y como le agrada a Dios todos los días, en todo lugar, en medio de cualquier circunstancia favorable o no. Y quiero que abran su corazón ahora como mejor que antes, porque lo que vamos a tratar ahora tiene que ver con tu vida muy íntima y muy personal. Tú y yo estamos llamados a agradar a Dios nuestro Padre en el campo de la práctica, que es nuestro hogar. Puede ser fácil en una reunión de líderes mostrar cierta fidelidad a Dios, cierto compromiso con Él. Puede ser fácil cuando estoy predicando, puede ser fácil cuando estoy dirigiendo un ministerio, una obra, cuando estoy haciendo una obra para el Señor. Pero lo que más quiere Dios es que en mi hogar reine la paz y que en mi hogar vivamos como es digno del llamamiento que Dios nos ha hecho. ¿Están oyendo eso, amados? Es el momento para examinar cómo anda tu relación de pareja. ¿Cuáles son tus injusticias? ¿Cuál es el trato que le das a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? ¿Cómo es la vida que ustedes llevan allí? ¿Es allí en el hogar la oportunidad y el campo para el ejercicio de la verdad de Dios en nuestras vidas? Fuera del hogar podemos aparentar lo que no somos, pero en el hogar tenemos que ser como somos, y allí es donde realmente tenemos que vivir como verdaderos hijos de Dios, como es digno de ese llamamiento que le costó tanto a Dios para salvarnos a nosotros, para que en nuestro hogar Él reine y sea el Señor el que gobierne y nos dé la paz y nos dé la bendición y el crecimiento de familia. Tú dijiste, cuando te pregunté si querías cambiar, si querías renovar, dijiste que sí. Tienes que comenzar en tu vida privada y en tu hogar. Allí es donde los ojos de Dios van a estar viéndote. No sigas siendo hipócrita delante de los demás. Sean verdaderos hijos de Dios como pareja, como padres e hijos. Examinen cómo es su hogar en casa. Cada uno responsable delante de Dios. En la relación de pareja, en la relación de familia, ¿cómo es su vida con sus vecinos? He allí otro campo donde Dios quiere que tú y yo vivamos como es digno del llamamiento que nos ha hecho. Que seamos personas humildes, amables, transparentes, sencillos, que podamos dar evidencias de que no somos de una religión, sino del reino de Dios. Que nuestros vecinos no solamente hablen, sino que nuestros vecinos puedan conocer a Dios, no solo con lo que decimos, sino con lo que ellos ven que somos y hacemos. Porque estaremos viviendo frente a nuestros vecinos como es digno del llamamiento que Dios nos ha hecho. También en nuestra relación de hermanos en la fe. ¿Cuántos hermanos viven en discordias? ¿Cuántos hermanos están hablando diariamente el uno del otro? ¿Cuánto dolor, odio, resentimientos, amarguras de miembros del cuerpo de Cristo, que tienen el mismo espíritu, que tienen una sola esperanza, que tienen un solo Dios, que tienen un mismo Señor, que tienen una misma fe? ¿Cuántos? Cuanto dependa de mí, cuanto dependa de ti, procura con diligencia diariamente sanar todas esas malas relaciones entre tus hermanos en la fe. No te creas el más importante. A veces vale la pena perder para ganar.
es la humildad, siempre humilde, siempre amable, es el convivir, aprender a convivir. No te creas el único, el resto del cuerpo te necesita, el resto del cuerpo tiene necesidad de ti, de tu amor, de tu ternura, de tu interés personal, de tu ayuda económica, en fin, de todo lo que sea necesario, si realmente vivimos para agradar a Dios. Si realmente vivimos como es digno del llamamiento santo al que Dios mismo nos ha llamado, por el cual ha pagado con la vida de su propio Hijo. ¿Qué de los estudiantes en los colegios? ¿Cómo anda su relación con sus compañeros de estudio y con sus profesores? ¿Cómo anda su relación en la universidad con sus profesores, con sus compañeros de estudio? ¿Están viendo en ti uno más del montón? ¿Te pueden señalar como un religioso fanático? ¿O te pueden señalar como un verdadero hijo de Dios, como una verdadera hija de Dios? ¿Se está reflejando la imagen de Jesucristo con tu conducta, con tu manera de andar, con tu manera de hacer las cosas? No crean que Dios nos está llamando a vivir esta clase de vida encerrados en las cuatro paredes de un templo. Dios nos está llamando a vivir esta clase de vida primero en el hogar, luego entre los vecinos, inmediatamente donde quiera que nos movemos, en el colegio, en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con toda la gente que nos rodea. Allí estamos llamados a vivir como es digno del Señor. Y no estamos solos. Estamos en la fuerza del Señor, en el poder del Señor. Y algo más, en la vida deportiva, lo que les gusta el deporte. ¿Cómo ven sus compañeros de juego o de deporte, que sea cualquiera que sea? ¿Qué están viendo allí? ¿A quién están viendo? ¿A uno más del montón? ¿O están viendo a Jesucristo? ¿Están viendo una conducta diferente? Y en la vida social que tú vives, con tu familia, con tus amigos, no importa, tu vida social, ¿cómo es? ¿Te das cuenta de lo que significa vivir para Dios? ¿Comienzas a tener conciencia de lo que significa vivir para Dios? Tal vez tú tengas una opinión diferente a la mía, pero aquí no se trata de tu opinión ni de la mía, sino de lo que la palabra de Dios dice. ¿Estamos de acuerdo, amados? Ya es tiempo, hermanos míos, es tiempo ya para levantarnos de ese sueño. ¿Cómo está nuestra relación con los amigos personales? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es nuestra relación? ¿Cómo mostramos que verdaderamente vivimos como es digno del llamamiento que Dios nos ha hecho? Algunos de estos asuntos los quiero tratar más detalladamente, pero ya no tengo tiempo para hacerlo. Así que los invito para la próxima semana, con la ayuda de Dios, para continuar. Y entraremos en detalles prácticos también de cómo vivir como es digno del Señor. ¿Les ha hablado Dios hoy? ¿Al corazón? ¿Se dan cuenta ahora que tienen una respuesta a la pregunta que ustedes recibieron al principio? ¿Quieres tener una vida diferente? ¿Una conducta diferente? ¿Quieres ser totalmente diferente en tu manera de andar y en tu manera de hacer las cosas para Dios, para tu hogar, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo, donde quiera que te muevas? Colóquense de pies, por favor. Mis amados, lo que les voy a decir me sale del alma. Sé que el Espíritu de Dios me lo ha dado por su palabra. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con lo que has oído hoy, de todas maneras, tú y yo tendremos que darle cuenta a Dios de su palabra. ¿Estamos ahora de acuerdo?
No te pongas a pensar ahora cómo vive el uno, cómo vive el otro. Piensa cómo vives tú. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación en la palabra, en el estudio, en la oración? ¿Cuál es el tiempo que tienes para Dios? ¿Qué conciencia tienes de haber sido comprado con la sangre de Cristo para Dios, absolutamente para Él, en todo? Y que todo lo que tienes que hacer, y en el ambiente donde te muevas, y en los lugares donde estés, todo es para vivir para Dios. Que el Espíritu Santo te ayude y que tú estés dispuesto para eso. Por favor, ora tú allí y habla con el Señor ahora mismo. Dile: Padre, me has hablado, te doy gracias, te adoro y pido tu ayuda para hacerlo. Voy a abstenerme de hablar por unos segundos para que tú seas libre en la oración, mientras escuchamos aquí las notas musicales.